¿Cómo están, queridos hermanos? Bendiciones. Bienvenidos de vuelta a este canal que hemos denominado Un Cambio de Época. En esta ocasión quería compartirles brevemente un video, una reflexión de un autor que estaba viendo el otro día en un pequeño video en Instagram y me pareció oportuno, me pareció interesante porque habla un poco de lo que se vive hoy en las redes sociales, lo que se vive hoy, del contenido que muestran estas diferentes plataformas, de las cuales nosotros los cristianos consumimos, algunos más, otros menos, pero yo le quiero hablar a la generación joven, de la cual me incluyo, que también somos consumidores de YouTube, de Instagram, algunos casos tienen TikTok y demás. Evidentemente estamos en un tiempo muy difícil, de mucho engaño, donde hay una sobreinformación descomunal, y me pareció oportuno lo que dice este hombre, más allá si es cristiano o no, pero las palabras que dice y que establece llevan a la reflexión en cuanto a nosotros desde la mirada cristiana, a ver cómo nosotros debemos ver el tiempo que estamos viviendo, de qué manera tenemos que ser entendidos, cómo nosotros nos estamos informando, qué estamos leyendo, qué estamos consumiendo. Hay un exceso de información, pero a la vez un exceso de una información que no te edifica, que realmente no llena el espíritu y que te atontece, como alguna vez nos enseñaban nuestros pastores, de ese espíritu de estupor en el cual nos quita la conciencia, nos quita el raciocinio y no nos motiva verdaderamente a buscar de Dios y a leer su palabra continuamente. Estamos en un tiempo en el cual hay mucha distracción, siempre lo hemos hablado. Los teléfonos hoy en día han venido a ocupar un rol importantísimo y una extensión de nuestro mismo cuerpo, en el cual el teléfono se ha prácticamente hecho parte de nuestras vidas. Y cuanto más nosotros los cristianos hoy debemos realmente ser sabios a la hora de conducirnos y a la hora de saber qué estamos viendo. Por eso brevemente quería, antes que sigamos hablando, y enfocarnos en esta generación, de las cuales muchos llaman una generación idiota, pero que en mi punto de vista, de mi perspectiva como cristiano, como creyente en Cristo, creo que hay una generación diferente que realmente está marcando una época y un camino muy diferente al camino de muchos jóvenes que no siguen al Señor y que no se rigen bajo las normas y principios cristianos que Dios estableció para nuestras vidas. Sin más, le quiero compartir este video y que después vamos a hablar y un poco y a reflexionar juntos a ver qué nos deja esta reflexión. Siempre ha habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza. Nunca como ahora la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida, de no importarle nada que pueda oler levemente a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior a la del primate. Los analfabetos de hoy son los peores porque, en la mayoría de los casos, han tenido acceso a la educación, saben leer y escribir, pero no ejercen. Cada día son más y cada día el mercado los cuida más y piensa más en ellos. La televisión cada vez se hace más a su medida. Las parrillas de los distintos canales compiten en ofrecer programas pensados para una gente que no lee, que no entiende, que no pasa de la cultura, que quiere que la diviertan o que la distraigan, aunque sea con los crímenes más brutales o con los más sucios trapos de portera. El mundo entero se está creando a la medida de esta nueva mayoría, amigos. Todo es superficial, frívolo, elemental, primario, para que ellos puedan entenderlo y digerirlo. Esos son socialmente la nueva clase dominante, aunque siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo y su incultura, la que impone su falta de gusto y sus morbosas reglas. Y así nos va a los que no nos conformamos con tan poco, a los que aspiramos a un poco más de profundidad, un poquito más, hombre, un poquito más.
Interesante reflexión, ¿no? Cuando vi este video por primera vez, pensaba, reflexionaba, estaba leyendo un libro esta semana y hablaba justamente de eso, de la herencia y del protagonismo del cristiano en este tiempo, y de cómo el cristianismo reformó la educación, cómo el cristianismo, el hecho de ser cristianos hizo de que nosotros nos superáramos cada día más, que estudiáramos, que escudriñáramos las escrituras, esa libertad que solo Dios puede darte a causa de que nos dio un pensamiento, un raciocinio para poder elegir, para poder pensar, para poder ser libres. Sobre todo en un tiempo, como bien decía el comentarista, en donde nos quieren manejar, nos quieren esclavizar, nos quieren decir las pautas que tenemos que seguir, decir cómo vestirnos, cómo hablar, qué pensar, a quién elegir, a quién votar. Y como joven, es interesante que puedas pensar en esto. Tiene que ver con el hecho de que tenemos que ser seres libres, tenemos que ser personas que puedan tener una voz en medio de tanta confusión. Estamos en un tiempo, en un cambio de época fenomenal, en una época de mucho engaño, en donde justamente el hecho de no escudriñar las escrituras, el hecho de no leer, de no avanzar cada día, de no estudiar la palabra, cada día nos hace preso de ese engaño. Y cuando uno ignora, esa ignorancia te aprisiona y no te deja crecer, no te deja ser libre. Por eso me encantó la reflexión, me encantó el video. Creo que más allá si es cristiano o no, hay un pensamiento, hay una idea, y el hecho de poder influenciarnos y motivarnos a que no estemos influenciados y atrapados y distraídos por esto o por cualquier medio que nos quiera imponer. Hoy se vive una desinformación descomunal, pero a la vez hay una sobreinformación. Nosotros a través de este celular, a través del internet, tenemos acceso a la información con tan solo un clic. Y la pregunta es si esa sobreinformación realmente nos hace que podamos crecer cada día, porque soy de los que piensan de que este exceso de información que hay en las redes realmente hacen de que no podamos pensar, que no podamos tener una idea más fina y más espiritual de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Por eso te animo a que puedas meditar, puedas leer un buen libro, que puedas leer las escrituras, meditarlas, escudriñarlas, que puedas tener un tiempo de calidad solas con el Señor, que te alejes un poco de tanto aturdimiento, de tanta distracción que el mundo nos quiere poner hoy. Hoy ser cristiano realmente es un desafío enorme y realmente es un desafío para valientes. Entiendo que mientras los obstáculos y mientras las circunstancias sean cada día más difíciles, el Señor depositará en nosotros un favor y una gracia como nunca antes, pero depende de nosotros que estemos dispuestos a estar en la brecha, dispuestos a seguir luchando y a no doblegar, a no bajar los brazos en este mundo que te empuja cada día más al barranco. Con esto termino. Es importante atender a las palabras del Señor Jesucristo cuando hablaba justamente de que la verdad, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esto se encuentra en Juan capítulo 8 versículos 31. Dice: si ustedes son verdaderamente mis discípulos, alguien que me imita, alguien que quiere seguir mis pasos, y se mantienen fieles a mis enseñanzas, esa enseñanza, ese conocimiento te hará libre, esa verdad te hará libre, porque yo soy verdad. Y para conocer a Jesucristo debemos conocer sus enseñanzas, que se encuentran nada más y nada menos que en la Biblia. Por eso te animo en este tiempo, querido joven, a que sigas adelante. Ten mucho cuidado con lo que ves, ten mucho cuidado con lo que escuchas. Hay mucha información dando vuelta y hay mucho engaño, sobre todo en el pueblo cristiano. Por eso te animo a que puedas ser un ser pensante, que puedas pedir sabiduría, entendimiento de lo alto, discernimiento espiritual que tanto hace falta hoy. Por eso te animo, querido joven, a que puedas meditar en esto
y entender que somos libres, que somos seres libres porque hemos conocido la verdad, y la verdad es Jesucristo. Te mando un abrazo grande y hasta el próximo video.